Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos todavía, hermanos, en el tema el trigo y la cizaña, un mismo fruto, dos destinos diferentes. Y esta es la parte número 3. Y hoy deseo que Dios nos hable de una manera más personal, porque hoy vamos a aprender que ya siendo trigo, ya siendo un trigo maduro, a muchas veces con fruto, otras veces casi ya dando fruto, tenemos que cuidarnos de ciertas cosas y la palabra nos va a enseñar de los destinos que tiene ya sea el trigo como la cizaña. Y me gustaría que abriera su Biblia, por favor, a la carta de los Filipenses y en el capítulo número 1, el verso 6. Quisiera darle lectura y si usted tiene lápiz, papel, por favor, pues tome nota porque sin duda son de bendición. Y también prepare su corazón porque hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a comer. Así de que si ya lo tiene conmigo, lo vamos a leer juntos y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque usted, Señor, es digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Hoy te pido que uses mis labios, Señor Jesús, y que pongas en mi palabra para que nosotros, Señor, seamos edificados. Y la gloria y la honra al Rey. Amén. Así de que, hermanos, nosotros tenemos que recordar que la parábola del trigo y la cizaña no solamente es una simple historia, es más allá que una historia, hermanos, es más allá que una enseñanza. Es, hermanos, la palabra pura del Señor donde habla de tiempos presentes y tiempos proféticos, de los cuales parte ya estamos viviendo y parte nos queda por vivir. Pero lo que Dios nos está mostrando es que en este tiempo nosotros tenemos que compararnos como ese trigo que está ya plantado y que ya no está verde, sino que ya cambió de color y que el color ya comienza a reflejarse alrededor de los campos. Y cuando alguien divisa al norte o al sur, al este o al oeste, se va a dar cuenta de que hay mucho trigo ya. Y ese trigo, hermanos, está listo para que venga el Señor o para que le sirvamos en su obra si aún Él no viene. Y por eso me gozo porque nosotros podemos remontarnos por un momento allá al tiempo de este apóstol Pablo. Y Pablo hablaba directamente a un grupo de fieles, la iglesia amada de los filipenses, una iglesia que tenía muchas características que para mí era una iglesia que tenía trigo y que ya había trigo maduro y muchos daban frutos. Pero el doble propósito de escribirle a los filipenses es que se recuerden de que la meta es hasta el final. La meta es para saborearla. ¿Y cómo se va a saborear? A través del gozo. Pero para que haya gozo en nosotros debe de haber madurez. Y por eso aquí Él les está diciendo, sí estoy convencido, sí estoy persuadido de esto que les voy a decir,
que el Espíritu me está diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, en otras palabras, al principio nomás éramos una semilla, pero ahora ha pasado el tiempo y el tiempo ha hecho su trabajo. Nosotros como esa buena tierra que nos hemos dejado arar, que nos hemos dejado curar, y el Señor poniendo los nutrientes, poniendo el agua, poniendo el sol, y nosotros también creciendo en ese don de la paciencia para que ese fruto llegue a nosotros y comenzamos a ver que vamos creciendo. Y también, hermanos, no lo vemos nosotros porque lo tenemos que ver de una manera espiritual, como la palabra lo habla, pero cuando nosotros vemos ya en nosotros una figura, Dios se regocija. Por eso Dios lo mencionó, Dios lo anunció, que hay muchos campos listos, pero esos no son las personas que no han creído al Señor. Esos son usted y yo. Y esos campos, hermanos, también entre ellos hay cizaña. Pero aquí vamos a hablar también de esto que dice, estoy completamente convencido de esto, que el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. Por lo tanto, si Cristo viene hasta ese día, o si nosotros, ¿verdad? Él nos llama a su presencia. Como sea la situación, nosotros debemos de estar, hermanos, agradecidos con el Señor. Así de que hoy vamos a experimentar los destinos. ¿Dónde es pues que se va a ir el trigo, la cizaña en este mundo? ¿Cómo se está poniendo? Y para eso tenemos que darle más luz a la palabra, yéndonos a la primera carta de Pedro. Váyase conmigo a primera de Pedro, allí en el capítulo número 5. Y quiero yo que leamos el verso 10. Amén. Y acá, hermanos, ayer en el Instituto Bíblico estábamos también hablando acerca de ciertas cosas que un cristiano también debe de poner, pero acá se repite otra vez. Y esto es en parte a nuestro propósito en la madurez. ¿Cuál es el destino de la cizaña? Necesitamos primeramente verlo en cuanto a nosotros, cómo es que estamos. Amén. Y dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, o sea, la gracia es la unción, el poder, la gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque hemos sido llamados no solamente a ser siervos, también a ser amigos, también a ser hijos de Dios. Y en cada etapa de este llamado, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Por eso aquí dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo para unos puede ser meses, días o años, pero para nosotros no es comparado con una eternidad. Por lo tanto, nosotros debemos de ver esta bendición como una esperanza viva. Y él dice que este proceso, esta tribulación leve que vamos a tener, va a ser en nosotros un resultado, así como el resultado del trigo cuando crece. Porque aquí es donde nosotros vamos a aprender primeramente a perfeccionarnos. Perfeccionarse significa estar apartados. Y luego dice afirmados. Afirmados significa que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no en Cristo. Que cuando vengan los vientos y las tempestades no nos arranquen porque nosotros tenemos la raíz plantada en el Señor. Y luego dice, fortalezca. La fortaleza va a venir cuando nosotros ya estamos maduros. Cuando
el trigo, cuando el maíz, cuando un fruto ya está bien formado y viene una tempestad, la puede afectar, pero no la puede dañar completamente, porque ya está grande, ya está formada, ya se defiende. Pero algo que está en proceso es muy difícil. Puede fenecer y puede caer. Cuando una fruta está madura, no importa que venga un viento fuerte y la tire, sencillamente y ya está lista. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a estar fortalecidos en el Señor, aún en estos tiempos en donde los cristianos no estamos en los templos. Probablemente si nosotros lo viéramos de esta manera, no estamos en ese templo y cada uno de nosotros somos esa fruta que ya tiene bendición y ha sido llevada a diferentes partes, pero la calidad del fruto, hermano, es hermosa. Cuando yo veo eso, entonces digo, va a ser un poco de tiempo que el Señor nos va a poner en esta situación. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en cada lugar siendo esa bendición. Por eso dice que nos va a fortalecer. Pero a pesar de eso, viene el último paso, que es el paso hasta el final. Cuando uno se establece en la fe de Cristo, no puede haber, ya no puedo o ya me voy, o te voy a dejar, Señor. No puede haber renuncia, porque la palabra me enseña que Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, aquí nos habla la palabra bien claro y dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria e imperio se parecen, pero no es lo mismo. La gloria encierra su divinidad. El imperio representa su majestad, su poder, su poderío, el Señor de los cielos. Amén. Por lo tanto, él dice que va a ser por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿qué pasa, hermanos, cuando comenzamos nosotros el proceso de maduración? Cuando todo comienza en nosotros. Es difícil. Todo comienzo es difícil. Pero más difícil es cuando nosotros en nuestros comienzos tenemos alrededor cizaña, el cual son los falsos maestros. Y hay de todas clases de falsos maestros. E incluso en el tiempo de Cristo había judíos que eran falsos maestros, cuales nosotros vemos que ellos predicaban doctrinas semejantes, parecidas, pero no la palabra completa del Señor. Como hoy en día muchos están enfocados a que usted y yo solamente anhelemos tener abundancia. ¿De qué? De dinero, de fama, de popularidad, porque en esta tierra el reino de los cielos se tiene que reflejar en abundancia en nosotros, en nuestros bolsillos, y nadie nos va a hacer frente. Bueno, eso es desde un punto de vista, ¿verdad? Lógico, aceptable, pero la palabra de Dios no tiene lógica. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que discernir por el Espíritu. Por lo tanto, yo no puedo traer vanas filosofías para que tú comiences a motivarte y andar pactando y andar haciendo cosas para Dios, porque Dios no necesita esas cosas. Lo que necesita Dios es que tú madures. Pero no vas a madurar si no te pones a cuentas con Dios. Y cuando Dios ve en nosotros esa bendición, entonces nosotros comenzamos a cambiar. Muchas cosas que nosotros hacíamos antes, ahora nos da temor hacerlas. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hermanos, que el dinero, la fama, la popularidad no es lo que nos va a dar a nosotros el gozo. El gozo del Señor es la fortaleza.
la confianza, la dependencia total en Él. Y si nosotros la tenemos, entonces nosotros vamos a vivir de esa manera. Así de que cuando nosotros vemos que todas estas personas comienzan a crecer, están en esa plenitud del crecimiento, comienzan a ser, hermanos, inmaduros en la fe. ¿Por qué? Porque comienzan a acercarse a Dios inmaduros, comienzan a acercársele a las manos de Dios y no a su rostro. Comienzan, hermanos, a ver de lejos la cruz, a ver de lejos el servicio, a ver de lejos la responsabilidad en el Señor. Ellos simplemente quieren que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga, pero ellos no quieren dar un fruto digno de arrepentimiento. No conocen qué es amor, ni mucho menos conocen qué es la humildad. ¿Por qué? Porque el mismo egoísmo, que es el fruto que van a hacer después, está incitándolos a que se corrompan. ¿Por qué? Porque en ellos hay ya ese espíritu de avaricia, de soberbia, de orgullo que está todavía en sus corazones. Eso no lo han mudado, eso no lo han vencido. ¿Por qué? Porque en ellos está un espíritu de error. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y le oímos, nosotros vamos a oír siempre la palabra de verdad. Váyase a Primera de Juan, ahí está cerca. En el capítulo número 2, el verso número 15 en adelante. Y cuando nosotros vemos aquí, Dios nos está hablando de lo mismo, pero que ese es un consejo. Un consejo de un siervo que no tenía amor, que tenía muchas cosas, pero no amor, que tenía muchas cosas, pero no humildad. Dios hizo un cambio radical y total en sus vidas y ahora Él lo reconoce públicamente después de que el Señor hizo el proceso de hacerlo, hermanos, un trigo que haya cambiado de color, pero también que tenga espigas y en esas espigas haya fruto. Y eso es lo que había en el corazón de este varón de Juan. ¿Y qué es lo primero que el Señor nos está advirtiendo? No améis al mundo ni las cosas que estáis en el mundo. Si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el verso base de esta escritura, de esta hermosa bendición, hermanos? Usted y yo lo leímos, Filipenses 1:6. Le decía el apóstol a los filipenses, estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Él venga. Quiere decir, hermanos, de que ellos no estaban pensando en el mundo, ellos estaban pensando en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, la vanidad quedó en segundo lugar. Por eso, nada mejor, hermanos, que ejemplificar el trigo, hermanos, en un lugar y la cizaña en otro lugar, representada como los falsos cristianos, los falsos maestros, porque influencian de una manera nociva a la novia, al trigo, a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen con las enseñanzas que dan? Prácticamente le inyectan los hongos venenosos, de los cuales, hermanos, se comienzan a juntar. Una vez que se juntan las raíces, pues comienzan, hermanos, a inyectarles eso que ellos hacen de no crecer y dar un fruto que no sirve. Por eso nosotros debemos de permitirle al Señor que no nos quedemos estancados. Yo no sé en este tiempo
que usted tiene de estar guardado o de estar viviendo algo diferente, porque el mundo cambió. Ya no somos los mismos. El mundo cambió. Y la pregunta es, si en este tiempo nosotros hemos madurado más, si en este tiempo hemos visto en nuestro interior de que Dios ha limpiado algo en nosotros o que Dios ha llenado algo en nosotros. Por lo tanto, el destino de la cizaña solamente es uno. El destino de la cizaña es, hermanos, esperar que lo corten y echarlo al horno de fuego. Y nosotros sabemos bien el resultado de aquellos que no están, hermanos, en la verdad. Hoy nosotros deseamos no solamente quedarnos con el destino de la cizaña, porque hay un destino diferente y ese es el destino del trigo. Y para que nosotros entendamos el destino del trigo, vamos a irnos por partes. En primer lugar, para que nosotros entendamos dónde está el trigo, debemos de ver la madurez espiritual. Cuando nosotros vemos que en la tierra el Señor tiene trigo, es porque está apartado y tiene algo en común. Ese grano tiene algo en común y eso es amor y humildad. Hay dos cosas que ese trigo tiene que tener. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual es todo lo contrario, hermanos. Por ejemplo, el amor, el egoísmo. El amor, el egoísmo. La humildad, la soberbia. Entonces, nosotros podemos ver que son lo opuesto. Por eso, el color dorado en nosotros, hermanos, denota un grado de madurez total. No estamos en apariencia. Es un grado de madurez total. Es pues el amor de Dios en nosotros que ha transformado nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que hablar también del fruto que viene de ella, y eso es el amor. Cuando nosotros vemos en todos los pasajes, cuando Cristo fue a los lugares, en el camino, en las casas, en diferentes lugares, vimos dos cosas. La primera cosa, vimos un corazón humillado. Y luego de que esta persona se humilla, entonces viene agradecido. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que eso es lo que nos enseña, pero por el otro lado, en el destino de la cizaña, sabemos que la cizaña ni cambia de color, ni cambia de fruto. El destino de la cizaña va a ser siempre el mismo, destrucción. Y nosotros debemos de entender esa parte. No somos cizaña. La cizaña nunca va a cambiar de color, ni tampoco va a cambiar de fruto. Mas, sin embargo, cuando el trigo comienza a nacer y comienza a crecer, hay un riesgo de ser envenenado. Y si es envenenado, entonces no va a madurar, ni tampoco va a crecer. Y eso es lo que está pasando también hoy en día. Hay muchos falsos cristianos que permanecen siempre igual. Usted los conoce. Una persona que tiene años en el evangelio, pero sigue maldiciendo. Una persona que tiene años en el evangelio, pero sigue en ese estado pobre espiritual. Algo está pasando. No es normal. Los niños, hermanos, tienen que crecer. Nosotros los vemos pequeños y pensamos que no van a crecer, pero llega un momento en que ya nos pasa. Entonces nosotros hemos visto que realmente los niños crecen. Entonces, si la naturaleza misma nos enseña que una planta saludable, una planta que está buena, que está sana, tiene que crecer. Pero si nosotros espiritualmente seguimos igual, es porque probablemente en nuestra raíz
existe amargura. Probablemente en nuestra raíz hay egoísmo. Probablemente en nuestra raíz hay soberbia. Y entonces nosotros vamos a seguir año con año igual. No va a haber estos dos frutos hermosos que es el amor y la humildad. Porque la madurez espiritual se tiene que medir por eso, hermano. La palabra bien claro dice, por su fruto los conoceréis, pero ¿qué clase de fruto? ¿Qué contiene el buen fruto? Esto es lo que contiene. Así de que nosotros estamos viendo que el destino de la cizaña va a ser el mismo porque no está orientado a cambiar. Pero nosotros, los que somos trigo, lo que realmente no somos apariencia, sino que somos trigo, entonces usted probablemente está a la mitad, pero es trigo y va madurando conforme se acerca la siega. Así de que no se desespere, el Señor está en control. Mientras usted, hermano, hermana, esté creyendo al Señor de que usted está viendo un progreso, entonces Dios va a ir aumentando esa bendición en usted y va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser completamente diferentes de la cizaña. No va a haber comparación, va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque lo que planta el Padre Celestial es bueno. Y lo plantado, hermanos, del enemigo es malo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a saber que en un lugar hay trigo o hay cizaña? Bueno, lo vamos a ver en el tiempo. En el tiempo se da uno cuenta de la maduración. Es el crecimiento espiritual. Cuando nosotros vemos que ha pasado el tiempo, tenemos que ver un cambio. Debe de haber, no solamente en un lugar, en una iglesia, cambios físicos. Gracias al Señor, Fuego Santo ha experimentado muchos cambios físicos, pero también ha experimentado madurez espiritual. No hemos estado en esa manera de ser niños espirituales que se conforman solamente con leche espiritual, sino que ahora nosotros ya estamos, hermanos, para vianda. Y no solamente para vianda, sino para dar. Y ese es la bendición de Dios. Así de que nosotros, hermanos, debemos de aprender de que el crecimiento en el cristiano es constante, no se acaba, porque el Señor nos quiere dando frutos. Así de que un árbol bien plantado necesita hacer ese proceso una y otra vez. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con el Señor también. El Dios, hermanos, hace que nosotros tengamos una buena tierra, nutrientes, el agua y el sol. Amén. Entonces, estamos expuestos constantemente a la bendición de Dios cada día. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Pero hay un misterio o hay un propósito que no entendemos como humanos. ¿Cuál es ese misterio? Pues está en Juan 3:30. Váyase conmigo por un momento a Juan 3:30. Fíjense bien para que nosotros entendamos el contexto, porque aquí estamos hablando, hermanos, acerca de que Juan el Bautista exalta a Cristo. Puedo yo decir confiadamente que el ministerio de Juan fue un proceso que el Señor tuvo que madurarlo y dar fruto. Cuando él dio fruto, llamó la atención. El fruto que tenía este varón era notorio en el desierto, era notorio en la ciudad. Sabían quién era Juan el Bautista. A pesar de que su ministerio fue muy corto, dice que lo que hablaba él era verdad. Así de que
Comparándonos por un momento a el trigo, nosotros podemos decir que el Señor nos está pidiendo frutos que tengamos en abundancia y no que menguemos. Pero cuando leemos solamente el verso 30, hay algo que nos desafía el entendimiento humano. Y eso es, dice, es necesario que Él crezca. Y luego dice, pero que yo mengue. Él entendió que Juan el Bautista tenía las dos cosas del fruto que el Señor pide. Él amaba tanto al Señor y también sabía su lugar. Quiere decir que en él había humildad y a él no le costó nada decir, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Eso no significa que yo voy a irme al suelo. Eso significa que yo le estoy dando el lugar al que le pertenece. Cuando nosotros comenzamos a darle el lugar al Señor, como Juan el Bautista, que ya dio frutos, entonces nuestra vida tiene que tener un sentido diferente. Aquí yo sí puedo ver que Juan el Bautista había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Cuando nosotros estamos rendidos a Él, es la voluntad de Él, no es nuestra voluntad. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender esa parte. Cuando Pablo fue a los Corintios, había trigo, en diferentes fases, tiernito, a la mitad, maduro y dando frutos, pero aún así tuvo que exhortarlos. Y me gustaría pues compartir también con ustedes esa exhortación porque probablemente también a nosotros nos va a ayudar. Váyase pues a 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Amén. Antes había mencionado una profecía. Fíjense bien. Y necesitamos ahorita ir a ese verso anterior, pero lo que habla en el verso 7 es para sembrarnos. Dice, así que amados, ¿por qué? Porque al fruto se le conoce como los amados, porque tienen amor. No es como muchos nos dicen, hola cariño. Hay un dicho popular en inglés que se dice coloquialmente, o sea, hola honey, se le dice a cualquier persona, pero no es así. Nosotros, hermanos, no nos vamos a saludar como amados solamente por nombre. Aquí les estaba diciendo, ustedes ya son fruto, ustedes ya son trigo. Entonces, acuérdense que son amados. Quiere decir que deben de tener eso en ustedes. Puesto que tenemos tales promesas, ustedes ya saben la palabra. Eso es lo más difícil. Un cristiano maduro sabe la palabra. Y luego dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, el trigo, para agarrar la semilla hay que limpiarlo. El elote y lo mismo. Hay mucha fruta o verdura que se tiene que limpiar antes de que puedan saborearlo. ¿Qué significa eso? A pesar de que nosotros somos y damos buen fruto, acordémonos, hermanos, que falta el proceso también de la limpieza. Amén. Y luego, ¿qué dice aquí? Limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de el Señor. Y cuando nosotros vemos tales promesas, son las que están en el verso 16 al 18. Regrésese, porque usted tiene que saber las promesas. Probablemente las sabe de memoria, o si no, se las voy a refrescar hoy. Pero usted y yo, los que estamos dando frutos, tenemos promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Desde el verso 16 al verso 18 de 2 de Corintios capítulo 6. Ahí están las promesas. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, pero yo soy trigo, pastor, yo doy fruto. Todo lo que pongas en primer lugar antes que Dios es un ídolo. Por lo tanto, necesitamos preguntarnos. Y luego, ¿qué dice? Porque vosotros sois el templo de Dios, pero no el que dejamos hace casi 2 meses. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Estamos hablando del destino del trigo. No nos hemos ido con el Señor todavía, pero tenemos un destino aquí en la tierra. ¿Cómo nos van a ver? ¿Cómo nos van a conocer? ¿Y dónde vamos a estar? Entonces aquí nos está hablando bien claramente el Señor. El fruto y la calidad del fruto que estás dando es especial. Y aquí bien claro lo dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. No lo dijo el hombre, la palabra que fue inspirada por él. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos sentido que Dios es vivo, real? Y seré su Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que yo le pertenezco al Señor. Por eso yo doy fruto bueno, porque el Padre lo plantó. Amén. Los frutos que damos vienen del Espíritu y por lo tanto son buenos. ¿Qué dice el verso 17? Por lo cual salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bueno, le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero ahorita estamos viendo, hermanos, que también lo está aplicando a la iglesia, lo está aplicando a nosotros, los gentiles también. Nosotros ya salimos de ahí, hermanos. ¿Por qué queremos regresar? Tenemos que entender esa parte. Limpiarnos es parte, hermanos, del proceso de ser trigo. Y luego dice, y seré para vosotros por padre. Aquí hay una situación tremenda, es una promesa. Yo voy a ser padre de ti, quiere decir que yo como padre terrenal, viene uno de mis hijos y me dice, papá, por favor, deme esto. Yo procuro darle eso porque lo amo. Amén. Y luego, ¿qué dice ahí? Y vosotros me seréis hijos. No, incluyó a la mujer e hijas. Denle un aplauso al Señor. Porque Dios nunca deja a nadie afuera. Dios nunca deja a nadie abajo. Somos iguales delante del Señor. Y aquí lo dice. Pero ¿quién está dando estas promesas? El Dios Todopoderoso. El Dios de la gracia, de la magnificencia, del poderío. Amén. Entonces, con eso en mente, yo estoy viendo que hay muchas bendiciones si nosotros somos trigo. Pero sigamos en el capítulo, hermanos, 2 de Corintios, pero vámonos al capítulo 12, ya que estamos cerca. Váyase conmigo, 2 de Corintios, capítulo 12, pero hoy
Leamos el verso 7 al 9. Pablo estaba contento. Él se sentía y era trigo. Y muchas veces nosotros nos sentimos que las pruebas no nos van a tocar, que no nos va a llegar la adversidad, pero la voluntad permisiva y la voluntad soberana reina en nosotros. Y debemos de aprender que bajo esa voluntad nosotros tenemos que hacer que ese trigo tenga sentido. Porque hermanos, esta prueba leve que le duró toda la vida a Pablo, le probó a él su fruto. ¿Y qué tiene que tener el fruto? Dos cosas: amor y humildad. Ahora vamos a ver cuando le llegó la prueba. Vamos a ver si él le tenía amor al Señor y le tenía el honor. Hizo caso. Vamos a ver. Y para que la grandeza, verso 7, hermanos, de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Alguien que dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El Señor le manda un mensajero de Satanás para que lo abofetee. No tiene sentido. Lo que Dios está diciéndonos es esto: yo voy a venir contigo y voy a agarrar el fruto que estás dando. Y si ese fruto no pesa lo que yo quiero, o si ese fruto está saliendo de menos calidad, te voy a dar un recordatorio. Y eso es lo que hizo exactamente con el apóstol Pablo. Porque antes de que conoció al Señor, a Jesucristo como su único Salvador y Señor, él no amaba y no era humilde. Y el Señor sabía que eso tenía en su carne. Yo no sé cómo es su carácter, pero yo tengo un carácter fuerte. Y Dios me va a procesar a mí para que yo me acuerde de que tengo que ser procesado y tengo que obedecer. Ahora entiendo. Y dice la palabra del Señor, respecto al cual, ¿cuántas veces? 3 veces. He rogado al Señor que lo quite de mí. Vamos a entender esto, hermano. Usted es trigo. El Señor ya nos acaba de decir que el Padre va a estar con nosotros. En el verso, en el capítulo 6, verso 18 dice, y seréis para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Tenemos derechos con el Señor. Pero así como nosotros somos padres, no le vamos a dar todo a nuestros hijos. Amén. El Señor sabe nuestra condición. El Señor conoce nuestro corazón. Y aquí dice, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Levante la mano si puede. Porque si hay una situación que no le ha quitado el Señor, es porque necesita entender que usted tiene que aceptar al Señor como su Señor. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, no quejándose, no respondiendo. Amén.
no estando en esa actitud, sino que aceptando lo que el Señor está hablando. Y dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está todo, hermanos. No, hijo. Amén. Ahí está todo. Todo está en la bendición. Nosotros podemos ver que ese es el primer paso que hay en el fruto. Amén. Ahora bien, ahora que ya sabemos que hay en el fruto, vamos a verlo más allá en el sentido espiritual. Porque el trigo también lo tenemos que considerar como algo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Y el Señor nos está comparando como el trigo. Porque al contrario de la cizaña, que no crece ni madura, Él dice que a nosotros nos va a coronar. Por eso dice que nosotros vamos a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si yo voy a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿qué voy a hacer? Crecer. Nadie agarra una victoria si no hay esfuerzo. Entonces, ahora Dios nos habla de una palabra que puede estar a dos tiempos. Y esta palabra, hermanos, me voy a atrever a ponerla en este contexto, pero aclarando que Apocalipsis 3, 10 y 11 está hablando para el tiempo futuro, para la tribulación de los que están allá. Pero también estamos viendo que el Señor también está revelando esta palabra para este tiempo. Entonces, nosotros estamos viendo en este tiempo dos cosas, que los que no son realmente trigo, no importa lo que pasa, siguen igual. Las noticias dijeron que las personas están más afligidas en no tener deportes, en no tener cerveza, en no estar haciendo lo malo, que librándose de un virus. Entonces yo digo, Señor, ayúdanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 10 al 11? Es una palabra que el Señor ha revelado a varias personas en este tiempo, pero yo le quiero decir, hermanos, que debemos de tener cuidado en las interpretaciones también. Amén. Pero el Señor me ha dado paz para verlo en este tiempo también. Pero también este tiempo, esta palabra es para ese tiempo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor, hermanos, nos sacó del templo y probó y está probando los corazones. Quiere decir que el trigo que estaba medio maduro, el Señor lo plantó en su casa, que es su hogar, y le está dando los mismos nutrientes y todo, pero ahora es responsabilidad de usted. Y los que ya estaban plantados, los que ya estaban maduros y están haciendo esto, guardando esa palabra, entonces aquí viene la promesa. Yo también los guardaré de la hora de la prueba. Aquí vamos a ver una cosa. Aquí la palabra de Dios ya nos había hablado claramente que el Padre está atento de los hijos y de las hijas. Ahora Cristo viene. Cristo está hablándole a la iglesia fuertemente y le dice, acordaos lo que yo dije. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta palabra comienza a hacerse real, es
una palabra logos, es una palabra rema que logos y rema, aunque muchos dicen que hay diferencia, realmente no hay. Es la misma palabra del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué va a probar el Señor? El Señor ya sabe, usted ya sabe, yo ya sé. ¿Dónde están muchas personas? Hay muchas personas que ni siquiera están madurando y se han quedado atrás, pero no porque uno quiera, porque ellos lo han decidido así. Y esta prueba, hermanos, va a ser para muchas cosas. El Espíritu acaba de mostrar de que este tiempo va a ser para bendición para muchos y para otros para prueba. Y nosotros debemos de ver que va a venir una prueba para los que moran sobre la tierra. Pero los que estamos confiando en el Señor, no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que nosotros debemos de descansar porque confiamos en Él. Y aquí viene otra vez el recordatorio. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos? Retener lo que tenemos. La pregunta es, ¿qué tenemos? Los frutos. ¿Qué tenemos, hermanos? La palabra. ¿Qué tenemos, hermanos? El amor. ¿Qué tenemos, hermanos? La humildad. ¿Qué tenemos, hermanos? La gracia de Dios. Y nosotros podemos ver que aquí hay una condición. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes por qué lo dice el Señor? Porque si tú estás en Cristo no te vas a condenar. Lo que te está diciendo es esto. La corona que tú trabajaste por mucho tiempo, amén, que tenía bastantes bendiciones, alguien te la puede arrebatar si tú ya no sigues. ¿Y sabes por qué? Porque así como Esaú se le hizo fácil vender su primogenitura, un día se te va a hacer fácil entregar tus ministerios. Un día se te va a hacer fácil entregar tus privilegios. El Señor nos está hablando, nos está diciendo, ten cuidado, que ninguno tome tu corona. Yo te lo he dado a ti para que esa corona esté llena, pero tú la quieres entregar. Entonces, ¿qué te va a tocar? Una corona pelona, sin bendición. Bueno, pues, entonces nosotros, hermanos, debemos de considerar esas cosas. ¿Por qué? Porque mientras la cizaña, hermanos, siempre está en el término terrenal, el trigo está enfocado a lo espiritual. Así de que, así como Cristo dijo, así como la semilla de trigo muere y es enterrada, dice que viene el otro proceso que brota, ¿ok? Y esa espiga comienza a crecer hacia el cielo. De la misma manera, si nosotros morimos al mundo, nosotros vamos a ser edificados, amén, a comenzar a ver nuestra vida al Señor. Y en esa manera nosotros vamos a estar confiados del Señor. Cuando nosotros hacemos esta relación, entonces se nos abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, Juan lo rescató. Si nosotros lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 24 y 25, ahí habla acerca de esta experiencia. Cuando nosotros debemos de entender de que Dios quiere que nosotros sigamos dando frutos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
lo primero que va a pasar es que va a quedar solo, sin respaldo, sin bendición. Pero si muere, quiere decir que si hay amor, si hay humildad, en otras palabras, obediencia a Dios, dice que va a llevar mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en ese mundo para vida eterna, la va a guardar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la segunda cosa que el Señor muestra de esta bendición que nosotros debemos de entender. Y también, hermanos, muestra la tercera situación, que es la senda de la verdad y el amor. ¿Dónde es que está el trigo en la tierra? Bueno, está en un lugar. ¿Dónde está ese lugar? Es una senda, es un camino, donde usted va a ver ese trigo, porque ese camino está, hermanos, en los campos. El que camina en la verdad va a haber trigo, va a haber amor. Y la ley de Cristo, hermanos, es el amor divino que vino producido por el Espíritu Santo, el corazón renovado. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios lo distingue como lo que nosotros llamamos la ley de la libertad, contrario al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, estamos poniendo y pesando el antiguo pacto con el nuevo pacto, vamos a ver que el antiguo pacto exigía amor, no tenía amor, exigía amor, y también no era libre. Mientras que en el nuevo pacto, Dios es amor y tiene una ley del Espíritu, la cual es la de la libertad. Y todo esto se entiende mejor en la epístola de Santiago, que creo yo que es necesario que usted y yo le demos un vistazo. Si gusta, pues le voy a pedir solamente que apunte estas dos citas. Las voy a leer yo, pero usted debería, hermanos, de escudriñarlas en su corazón. Santiago 1:25 y luego Santiago 2:2 y el verso 13. Entonces, aquí podemos ver algo que nosotros tenemos que pesar, hermanos. Amén. Y Santiago 1:25 dice el Señor en su palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es esa ley, hermanos? La de la libertad, porque hay dos leyes, dos pactos. Pero el Señor quiere que en este tiempo, por favor, veas la ley del Espíritu, que es la ley de la libertad, y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esta será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros nos quedamos en la ley de la libertad, en la ley de Cristo, entonces nuestro espíritu va a tener que dar los mismos frutos. Por lo tanto, no podemos ser oidores olvidadizos, porque estamos en la ley de la libertad que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y qué dice el verso número Santiago 2, verso 2? Porque si en vuestra, Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces?
con malos pensamientos. ¿Cuál es la ley de la libertad? La de Cristo. Amar. Amén. Vernos igual. El Padre no distingue, el Hijo tampoco. Vernos por igual. Y esto es algo que debemos nosotros de pesar, sopesar, estar en eso. Fíjese bien que dice el verso número 13, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En otras palabras, esa era la ley del pecado. Esa era la ley dura, ojo por ojo y diente por diente. Y luego dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que si nosotros entendemos eso, que aunque el hombre juzgue cruel, la misericordia, o sea, el amor de Dios, sobrepasa todas esas cosas. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para bendecir. Y nosotros debemos de caminar bajo ese objetivo. ¿Ok? Así de que nosotros estamos bajo un nuevo pacto donde nos proporciona, hermanos, ese destino que va a ir el trigo. Porque el trigo, hermanos, no es estacionario. El trigo, hermanos, se prepara aquí en la tierra para estar con el Señor. Esa es la diferencia. El día que arranquen el trigo, hermano, va a ser un día glorioso. Porque el Señor nos va a llevar a su granero. Así de que voy terminando, hermano. Cuidado, porque por la manera que nosotros juzguemos, podemos arrancar también el trigo. Judas traicionó al Señor. Pedro le negó. Tomás dudó de él. Santiago y Juan quisieron los puestos más altos por ambición en el reino de Dios. Al final, la palabra dice que solamente Judas se perdió. Pero si Judas se hubiera arrepentido y pedir perdón a Cristo resucitado, hubiera sido redimido. Pero él tuvo la oportunidad, pero él, en vez de hacer eso, fue y se mató. Entonces, lo que queremos decir, hermanos, es que estoy convencido, hermanos, de que para muchos de nosotros, a nuestros ojos, aquellos que han hecho errores, ya no cuentan en el reino de Dios. Pero Dios no ha dicho la última palabra. Le preguntó Cristo al fariseo, ¿quién de estos amó más? Al que más se le perdonó. Con eso me quedo, hermanos, y con esto termino esta hermosa bendición del trigo y la cizaña. Hemos visto un mismo fruto, se parecen tanto, pero en el tiempo de la madurez, la cizaña sigue verde y el fruto se hace negro. Mientras que el trigo verdadero crece y produce bendición. Hemos visto, hermanos, que
no hay futuro ni beneficio ser cizaña. Pero sí hay un gran beneficio ser trigo. Y usted y yo estamos en esa bendición, en ese proceso de ser ese trigo que Dios ya apartó. Solamente, hermanos, esperemos en Él, de que Él nos madure y que sigamos dando ese fruto necesario para dar bendición a aquel que lo necesite. Que no se nos olvide que para nuestros ojos, muchos de estos no hubieran sido trigo, pero el Señor era el que pesaba sus corazones. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de haber oído y entendido tu palabra. Gracias porque hemos acabado, Señor, de escudriñar esta preciosa parábola en la cual tú nos has hablado al corazón. Nos has desafiado y nos has pedido que si somos realmente ese trigo, el fruto tiene que tener amor y humildad, que debe de verse en un sentido espiritual, que tenemos promesas que tú nos has dado, grandes promesas, y que a pesar de que si viene la hora de la prueba en la tierra, vamos a estar, Señor, seguros en tu mano. Gracias por esa bendición y esa fortaleza que nos das, así como se la diste al apóstol Pablo. La gloria, la honra y la alabanza al Rey. Amén y amén.